Esperando que se encuentren muy bien, vamos a comenzar esta pequeña clase en la asignatura de matemáticas para el curso cuarto año medio en la unidad de funciones. El objetivo es calcular la función compuesta y la función inversa. Antes de comenzar con eso, vamos a definir la ruta de trabajo. En una primera instancia vamos a recordar lo que se vio en la clase anterior, luego vamos a ir al contenido específico que es de composición y función inversa. Luego vamos a aplicar esto en una pequeña actividad y finalmente vamos a hacer un recuento de lo que se aprendió y lo que se vio en esta clase. Entonces comenzamos con recordar. Vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior. La clase anterior vimos cuando una función inyectiva, dijimos, es toda función f de a en b, de modo que a elementos distintos del dominio A le corresponden imágenes distintas en el codominio B. Esto quiere decir que es una función 1 a 1, como acá muestra en el diagrama, ¿ya? También en la clase anterior vimos cuando una función era sobreyectiva. Esa vez dijimos que en el caso que el codominio es igual al recorrido, la función era sobreyectiva. O sea, acá no debían sobrar elementos en el conjunto B, como muestra en el diagrama. Y finalmente, en esa clase vimos cuando la función era biyectiva. Dijimos que para que fuera biyectiva la función, debía cumplir que fuera inyectiva y sobreyectiva a la vez. ¿Ya? Ahora nos corresponde ver, ¿cierto?, la función compuesta en una primera instancia y enseguida la función inversa. ¿Ya? Continuemos. Composición de funciones. Entonces vamos a tener dos funciones f y g, tal que f va de a en b y g va de b a c. Entonces se va a definir f compuesta con g como la función definida que va a ir desde a, que va a ser el primer conjunto de la función f, a c, que va a ser el conjunto de llegada en la función g, como f compuesta con g, con esta notación, con un círculo acá en el medio, que eso nos va a indicar que es una compuesta, que f está compuesta con g. Gráficamente, esto va a ser una nueva función que me va a llevar elementos, ¿cierto?, del conjunto A y me los va a llevar directamente al conjunto C a través de esta composición. Ya también se puede anotar de esta otra manera que está acá abajo, fx compuesto con g. ¿Ya? Esta nueva función me va a llevar, ¿cierto?, los elementos de forma directa de A a C sin haber pasado o sin haber aplicado primero la función f y luego la función g, sino que de una forma directa. Ya, vamos a hacer un ejemplo de esto, cómo se va a hacer de forma algebraica. Ya, veamos el ejemplo. Dice, si fx es igual a 2x más 3 y gx es igual a 3x más 2, entonces encontrar f compuesta con g. Entonces, primero vamos a buscar f compuesta con g y luego vamos a buscar g compuesta con f. Lo vamos a hacer acá en la pizarra para explicarlo paso a paso. Ya. Primero, f compuesto con g. Nos va a quedar que f va a entrar en la función g. Entonces nos va a quedar 3, en vez de x va a entrar la función f. Entonces nos va a quedar fx más 2. Entonces esto va a ser igual a 3 por... Y ahora vamos a reemplazar. La función f vale 2x más 3 más 2. Acá hay que colocar paréntesis. Y ahora hay que multiplicar término a término. Entonces nos va a quedar 6x más 9 más 2. Esto va a ser igual a 6x y reducimos acá y nos va a quedar 11. ¿Ya? Entonces, la compuesta de f con g va a ser esta función. ¿Ya? Ahora lo vamos a hacer al revés. Vamos a componer g con f. De forma similar, pero ahora va a entrar g en la función f. Entonces f es 2 por gx más
3. Entonces nos va a quedar 2 por g, ahora en este caso es 3x más 2 más 3. Acá multiplicamos término a término, nos va a quedar 3 por 2, 6x, más 4, más 3. Reducimos semejante, nos va a quedar 6x más 7. ¿Ya? Entonces la compuesta de g compuesta con f va a ser esta expresión. Si se fijan, nos dieron expresiones distintas. Esto quiere decir que la composición de funciones no va a ser conmutativa, no va a dar lo mismo componer f con g que g con f. En algunos casos puede que coincida, pero no es una regla general, ¿ya? No va a coincidir, no es conmutativa. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en las propiedades. ¿Ya? Acá va a quedar escrito, ¿ya?, los pasos para que usted lo pueda revisar con más calma después. Continuamos. Ya. Veamos ahora cómo vamos a evaluar valores en funciones compuestas. Lo vamos a hacer mediante algunos ejemplos para explicar. Por ejemplo, en el primer caso tenemos la función f, que es igual a 3x más 1, y la función g, que es x elevado a 3. Entonces, vamos a primero a evaluar el 2 en la función g y luego en la función f. Ya lo vamos a ver en la pizarra. Ya. Primero, vamos a evaluar el 2 en la función g. Entonces el 2 tiene que ingresar primero en la función g. Lo vamos a evaluar acá. Nos va a quedar f. Ya, ¿qué le hace al 2 la función g? Lo eleva a 3. Entonces nos va a quedar 2 elevado a 3. Eso va a ser igual a f de... Ahora este valor ya no va a ser 2, va a ser 8. 2 elevado a 3 es 8. Entonces, este nuevo valor es el que va a ingresar en la función f. Y nos va a quedar 3 por 8 más 1. 3 por 8, 24, más 1, 25. Entonces, al evaluar el 2, ¿cierto?, en la compuesta de g con f, va a dar como resultado 25. ¿Ya? Lo vamos a hacer ahora al revés. Primero va a ingresar el 2 en la función f y luego en la función g. Entonces nos va a quedar g. ¿Qué le va a hacer al 2 la función f? Lo va a multiplicar por 3 y le va a sumar 1. Entonces nos va a quedar 3 por 2 más 1. ¿Ya? Eso va a ser igual. 3 por 2 son 6, más 1 son 7. Entonces el valor que va a ingresar ahora en la función g es 7. ¿Qué le va a hacer al 7 la función g? La va a elevar a 3. Y eso es, si no me equivoco, es 3,43, creo que. Ahí, ¿ya? Entonces, eso sería evaluar funciones, o sea, valores en la función compuesta. Van ingresando valores, primero en la función que está más adentro, luego el resultado, ¿cierto? El resultado en la función que está más afuera, siempre de adentro hacia afuera. Una observación acá, pueden haber composición de no solo de dos funciones, sino pueden haber 3, 4, 5 funciones fácilmente, ¿ya? En el caso de que haya más de dos funciones que se estén componiendo, el procedimiento es exactamente el mismo, ¿ya? Les voy a dejar el segundo ejercicio para que lo revisen ustedes. Es el 4 en la función g compuesto con f y el 4 en la función f compuesto con g, ¿ya? Para que lo revisen
Está el procedimiento acá y vean el paso a paso. Se hace de forma similar al que hicimos en la pizarra. Ahora nos toca ver las propiedades. Propiedades de la composición de funciones. La composición de funciones va a ser asociativa, ¿cierto? Yo puedo empezar a componer H compuesto con G y luego eso compuesto con F me va a dar el mismo resultado que si yo compongo H con la composición que ya está hecha de G con F. ¿Ya? Sin cambiar el orden acá, como dijimos, no es conmutativa, eso quiere decir en la segunda propiedad, ¿ya? Sin cambiar el orden. Como dijimos hace un rato, la composición de funciones no es conmutativa. No es lo mismo G compuesto con F que F compuesto con G. Ya acá anoté un ejemplo, más los que vimos en la pizarra. Ahí se va a dar cuenta que no necesariamente va a dar lo mismo. En algunos casos puede coincidir, pero no es una regla general. ¿Ya? La tercera propiedad dice el elemento neutro en la función identidad. La función identidad va a ser el elemento neutro en las funciones, que va a ser la función solamente x. Si yo compongo la identidad con la función, en ese caso va a ser conmutativo, que f compuesto con la identidad me va a dar la misma función, ¿ya? Porque es el neutro de las funciones, la función identidad, ¿ya? Solamente en ese caso. ¿Ya? Ahora vamos a continuar con el tema de la función inversa. Continuamos. Función inversa. Se va a llamar función inversa o recíproca de f a otra función f a la menos 1, esto quiere decir que es inversa, que cumple que si f de a es igual a b, entonces f a la menos 1 de b va a ser igual a a. Es su recíproca. Veamos el ejemplo. Si la función es f de x igual a x más 4, ¿cierto? Me lleva los elementos del conjunto A al conjunto B, la inversa va a ser al revés. Me va a llevar los elementos del conjunto B al conjunto A mediante una nueva expresión. En este caso, para este ejemplo, va a ser la inversa de f va a ser igual a x menos 4. Esa expresión me va a llevar el 2 al menos 2, el 3 al menos 1, el 4 al 0, el 5 al 1, el 6 al 2. ¿Ya? Para que exista entonces una función inversa, acá lo anoté con amarillo, va a existir siempre y cuando la función sea biyectiva. Recuerde que tiene que ser biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva a la vez. ¿Ya? Ahí va a existir inversa. Veamos la observación. Dice, podemos observar que el dominio de la función inversa es el recorrido de f. Y el recorrido de la inversa es el dominio de f. Ahora los papeles se van a intercambiar. ¿Ya? Como es al revés. Entonces, si en la función, acá en la función fx, x más 4, el dominio estaba acá en a, ahora ese va a pasar a ser el recorrido, y el recorrido va a pasar a ser el dominio. ¿Ya? ¿Qué dice la otra observación? Dice, si queremos hallar el recorrido de una función, tenemos que hallar el dominio de la función inversa. Entonces, si encontramos el dominio de la función inversa, encontraríamos el recorrido de la función. ¿Qué dice la otra observación? Dice, al componer una función con su inversa, su composición es la función identidad. Acá si componemos la inversa con la función, me va a dar la identidad. Y lo mismo va a pasar si compongo la función con su inversa. En este caso también va a ser conmutativo y me va a dar la identidad como resultado, siempre. Ahora vamos a ver un ejemplo. Ya, este ejemplo es para calcular la función inversa. Para calcular la función inversa se pueden seguir estos pasos. El paso 1 dice, se escribe la función con x e y. ¿Ya? Se despeja la variable x en función de y. Y el tercer paso se intercambian las variables. Lo vamos a explicar con este ejemplo donde está f de x igual a 2x más 3.
voy a explicar acá en la pizarra los pasos. Entonces, el primer paso es escribir la función con términos de x e y. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a decir que y es igual a 2x más 3. Ahí escribí la función en términos de x e y. Y enseguida el segundo paso decía, se despeja la x, o entonces nos va a quedar y menos 3 igual 2x, ¿ya? Hay que despejar la función en términos de x. Y finalmente, acá nos va a quedar, si este estaba multiplicando, va a pasar dividiendo a toda la expresión, igual x. Y el último paso va a ser, vamos a escribir los términos en función de x, porque la letra que estamos ocupando en la función es x. Entonces, la inversa va a ser igual a x menos 3 partido en 2. ¿Ya? Entonces acá vamos a tener el primer paso, escribir la función en términos de x e y. Acá vamos a tener el segundo paso, que es despejar la x en función de la y. Y el tercer paso, que es escribir la función inversa en términos de x. ¿Ya? Entonces la función inversa de 2x más 3 es x menos 3 partido en 2. Esta es la inversa de esta función. Ya, acá está el paso a paso también para que lo puedan revisar con más calma. Ya, ahora nos toca aplicar lo que hemos aprendido. Tenemos el primer ejercicio donde se nos dan dos funciones, la función f y la función g, y nos piden determinar la compuesta de g con f. Vamos a resolver ese primero, acá en la pizarra. Entonces, tenemos que g compuesto con f, entonces nos va a quedar como la expresión, ¿cierto? Que g debe ingresar en la función f, nos va a quedar el g reemplazado en f, 1 partido en x cuadrado menos 4 más 1. Ya reemplacé la función g en la parte de f. Resolvemos, mínimo común, x al cuadrado menos 4. Ya, todo esto es mínimo común. Acá como es el mismo cabe una vez. Más, este está partido por 1. Acá como es 1, cabe todo esto por 1, me va a dar x cuadrado menos 4. ¿Ya? Ahora reducimos términos semejantes. X cuadrado menos 3 partido x cuadrado menos 4. Entonces la expresión para esta compuesta de g compuesta con f es lo que está acá. ¿Ya? Ahora vamos a ver el segundo ejemplo. Ahora nos piden encontrar, ¿cierto? Evaluar el menos 2 en f compuesto con g. Ya, lo vamos a revisar acá en la pizarra. Ya. Entonces, tenemos que evaluar el menos 2 primero en la función f y luego el resultado en la función g. Va a quedar g compuesto, o sea, f compuesto con g de menos 2. Entonces, el menos 2 ingresa en la función f, ingresa aquí, nos va a quedar menos 2 más 1. Eso va a ser igual a
menos 1. Entonces el menos 1 va a ingresar entonces ahora a la función g y nos va a quedar 1 partido en menos 1 al cuadrado menos 4. Eso va a ser lo mismo que 1 partido en menos 1 al cuadrado es 1 positivo menos 4. Y eso es igual a 1 partido en menos 3, que eso es lo mismo que menos 1/3. ¿Ya? Entonces, menos 2 cuando ingresa en la compuesta de f compuesto con g, el resultado es menos 1/3. ¿Ya? Ese sería para el ejercicio 2. Para el ejercicio 2, ¿ya? Con las funciones f y g. Pasemos ahora a la otra parte. Vamos a hacer el segundo ejercicio. Dice encontrar la función inversa de f. Acá tenemos la función f y tenemos que encontrar su inversa. Lo vamos a hacer en la pizarra. Ya tenemos la función f y vamos a seguir los pasos que mencionamos anteriormente para poder encontrar la inversa. Entonces el primer paso era escribir la función en términos de x e y. ¿Ya? Ahí está el primer paso, escribir la función en términos de x e y. El segundo paso es despejar la x en función de la y. Entonces, acá podemos aplicar multiplicación cruzada, ¿ya? Para poder despejar. Entonces nos va a quedar ¿ya? Aquí apliqué multiplicación cruzada, todo esto que está abajo por y, con paréntesis, y 1 por todo esto que está acá arriba, ¿ya? El siguiente paso es multiplicar en este paréntesis con esta letra i, ¿ya? Multipliqué término a término. Ahora el siguiente paso es agrupar todo lo que tenga x a un lado y todo lo que tenga y al otro lado. Acá vamos a dejar todo lo que tenga y o los números solitos, en este caso el 3 y este que está restando va a pasar sumando, igual. Y en este lado de acá vamos a dejar los términos que tengan x. Y este va a pasar como menos 2x, así, ¿ya? El siguiente paso va a ser en este lado que está x, que hay términos con x, vamos a factorizar por x. Entonces este lado va a quedar igual. Y acá vamos a encontrar el factor común, que en este caso es x, paréntesis, y menos 2. ¿Ya? Y finalmente, todo este paréntesis de acá está multiplicado por x. Entonces ahora va a pasar dividiendo al lado de acá. Entonces nos va a quedar 3 más y partido en y menos 2 igual x. ¿Ya? Llegamos a la expresión esta. Ahora vamos a ir al paso 3, que era escribir la función inversa en términos de x. Entonces el tercer paso sería escribir la función inversa f a la menos 1, x igual a esta expresión de acá, pero en vez de y ahora vamos a devolvernos a la letra original x. Entonces nos va a quedar 3 más x partido en x menos 2. ¿Ya?
esa va a ser la inversa entonces de esta función de acá arriba. Ahí encontramos la expresión. ¿Ya? Y con esto ya vamos a terminar ya la parte de la clase. Vamos a la última parte para ver qué aprendimos hoy. En resumen, aprendimos a componer funciones. También aprendimos que la composición de funciones no es conmutativa. También aprendimos a determinar la función inversa, ¿cierto? Y a comprender un poco más de ella. Todo esto lo aprendimos en esta pequeña clase y con esto la damos por terminada. Espero que les sirva, ¿cierto? Me despido de ustedes con un gran abrazo y nos vemos. Adiós.